se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti. Tú vas al frente de nosotros, Jesús, peleando con un poderoso guerrero, Jesús. De estos muros, pero sé que pronto caerá. Se escucha algo alrededor, es el sonido de mi liberación. Díselo. Es el sonido de mi liberación. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros de Jericó, los muros de Jericó. Estoy maravillado, la obra que Cristo ha hecho en mí, Jesús. Aquí, con manos levantadas, Testifico de mi liberación. vamos, díselo. Testifico de mi liberación. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros de Jericó, los muros de Jericó. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros de Jericó, los muros de Jericó. Padre, escúchanos en esta mañana, Jesús. Puedo escuchar el sonido De los hijos de Dios. Vamos, iglesia, ¿cuántos hijos amados hay aquí? Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios. Somos libres, aleluya, somos libres. Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios. Somos libres, aleluya, somos libres. Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios. Somos libres, aleluya, somos libres. Puedo escuchar el sonido de los hijos de Dios. Somos libres, aleluya. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros de Jericó, los muros de Jericó. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Nos da la victoria, Señor. Están cayendo los muros de
ves, porque yo voy a estar contigo. Y dice, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y Él así lo hace, Él está con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin de los tiempos. Y bueno, pues el tema del día de hoy es: el ayuno trae rompimiento. Y si alguien trae ahí en su celular su Biblia, es la palabra de Dios, puede buscar Joel 2:12, y enseguida también vamos a estar leyendo Isaías 58, capítulo 5, versículo 12. Dice Joel 2:12: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. En otras palabras, Dios dice de la siguiente manera: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón y acérquense con ayuno, llanto y luto. La Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: buscar a Dios mientras tenemos la oportunidad de buscarle, porque tal vez después sea demasiado tarde. Como hijos de Dios, personas de fe y creyentes de la palabra de Dios, siempre tenemos que buscar cambios positivos en nuestra vida, mejoras y rompimientos en las diferentes áreas de nuestra vida. Algunas veces, buscando este crecimiento, lo terminamos haciendo en nuestras propias fuerzas y sin Dios. Sin embargo, después de un tiempo, los resultados deseados somos guiados de regreso a lo básico, que es buscar a Dios y meditar en su palabra en ayuno y oración. En el versículo de hoy que hemos visto nos exhorta: convertíos a mí, dice Dios a través de su palabra. Al meditar en la Escritura nos damos cuenta que esta no es una petición, sino nos exhorta a convertirnos a Él. Dios quiere hablarnos y revelarnos su perfecta voluntad por medio del ayuno y la oración. Es lo que quiere Dios. Ayunar es más que abstenerse voluntariamente de alimentos sólidos o líquidos. Ayunar es un cambio de vida diaria, es someter nuestra carne y purificar nuestro cuerpo físico, para así buscar la presencia de Dios y tener comunión con Él. Meditemos en los versículos siguientes que vamos a leer, que se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 5 al 12, que por aquí lo estarán proyectando. La Biblia dice: está el ayuno que yo escogí, que de día fija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
y los tuyos edificarán las reinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58, del versículo 5 al 12. El tema es: el ayuno trae rompimiento. Y vayamos al contexto de Isaías capítulo 58. En el contexto, en este pasaje que leemos o que hemos leído, el pueblo de Dios estaba ayunando, pero con un espíritu equivocado. Aunque exteriormente parecían sinceros, Dios conocía sus corazones, así como Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y había visto en ellos sus intentos por manipularlo, o sea, por manipular a Dios. Cuando hacemos para Dios un servicio, Él espera que lo hagamos, bueno, como Él espera, correctamente. Así que cuando ayunamos, cuando ofrecemos a Dios nuestro ayuno, Dios espera que lo hagamos de la manera que Él nos enseña en su palabra, lo que hemos leído ahorita. Y Dios dice que ayunaban de manera incorrecta, no era la manera correcta en la que el pueblo de Dios en ese entonces estaba ayunando. Y Dios le habla al pueblo a través del profeta Isaías y le dice al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le dice al profeta que anunciara al pueblo su rebelión en la que ellos se encontraban, y les dice al pueblo: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hace justicia y cumple la ley de Dios. El pueblo estaba en pecado, en transgresión contra Dios, pero vivían al menos, o querían vivir aparentando en todo lo que hacían, que andaban conforme a la justicia de Dios y que buscaban sus caminos, pero ellos lo hacían de una forma en pura apariencia. Y en el contexto de Isaías 58, en el versículo 3 del capítulo 58, nos enseña que además de esto, el pueblo, como no reconocía a Dios y que no reconocían que estaban mal delante de Dios, no reconocían su pecado y les gustaba vivir en apariencia, y ellos le reclamaban a Dios de la siguiente manera: hemos ayunado y tú no hiciste caso. Le decían a Dios, no te diste por entendido. Tristemente, de alguna manera echaban la culpa a Dios. Para ellos Dios no tomaba en cuenta sus ayunos ni su humillación, pero el problema estaba en ellos, no estaba en Dios. El problema estaba en ellos y no en Dios. Y muchas veces queremos nosotros echarle la culpa a Dios, pero el problema no es Dios, el problema es el ser humano que no quiere buscar a Dios. Y la Biblia dice que le busquemos ahora que Él está cercano y que le llamemos. Dice la Biblia que Él está a la puerta y está tocando, está llamando. Dice: si alguien o si alguno abre su corazón, dice Dios, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea que tendrán una comunión, así como en familia tenemos una comunión con los hijos, así Dios quiere hacerlo con nosotros. Entonces el pueblo iba al templo, obedecía las leyes de Dios y parecían deseosos de cumplir y buscar a Dios, pero su adoración era solamente una demostración exterior, solo lo exterior. Ahora, esto debe hacernos meditar en lo que a Dios más le importa. ¿Qué es lo que a Dios más le importa de nosotros? ¿Nuestra apariencia exterior
con la condición de nuestro corazón. Porque Dios ve todo, ve nuestro exterior y también ve nuestro interior. Y Dios reprocha la manera en que practicaban el ayuno. Dice la Biblia, este es el ayuno que yo escogí, dice Dios a través del profeta, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Acaso pueden llamarle ayuno y día agradable al Señor a esto, cuando su corazón estaba lejos de Dios? Siempre el problema era todo lo demás que había en ellos y todo eso que Dios llama pecado. La Biblia dice que al hombre no lo contamina lo que entra o lo que come, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, el problema está en el hombre, no en Dios. Y entonces, el apóstol Pablo nos recomienda, y él dice, por eso pues ahora dice Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El apóstol Pablo nos recomienda, presenten su cuerpo o preséntense ante Dios con un corazón sincero, vivo, santo y que a Dios le agrade. Entonces, y Dios enseña al pueblo el ayuno que Él escogió. Dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, si nosotros vamos al contexto de esta escritura, hemos leído nosotros que nuestro Señor Jesucristo, Él oró 40 días y 40 noches, y dice que fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, pero ahí nuestro Señor Jesucristo lo venció. Y posteriormente Él bajó a la ciudad y entró a la sinagoga y le dieron a leer este libro del profeta Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Vemos nosotros lo que hizo nuestro Señor Jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Nuestro Señor Jesucristo no solo se preocupó por enseñar al pueblo o por enseñar a sus seguidores. Nuestro Señor Jesucristo también se preocupó por sus cuerpos físicos y por su condición mental también en la que se encontraba. Él había venido a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son aquellos que tienen un corazón dócil, son aquellos que tienen un corazón sencillo para recibir la palabra de Dios. Son aquellos que se quebrantan al reconocer su condición en la que están viviendo. A esos había venido nuestro Señor Jesucristo. Y también a liberar al cautivo y al oprimido, a sacarlos de sus prisiones de oscuridad, hablando espiritualmente. Les estaba dando vista espiritual, porque ellos andaban ciegos espiritualmente. A eso había venido nuestro Señor Jesucristo después de haber ayunado. Y ese es el verdadero ayuno que a nosotros nos pide Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios: ¿cuál es el ayuno que Dios demanda? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados
y romper todo yugo. Esto es un recordatorio de Dios a su pueblo, a nosotros, que debía ser justo, que debemos o debemos de ser justos con los demás, y Dios les recuerda que el propósito del ayuno era animar a las personas a responder las demandas de ellos, ver las necesidades de ellos. Eso es lo que a Dios nos está hablando. Entonces, es por eso que en el versículo 7 de Isaías 58 sigue enseñando cómo es el ayuno que Él demanda y qué espera de nosotros, qué espera de cada uno de nosotros. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Añade ahora el ayuno que Él demanda. Da pan al hambriento, al necesitado, a los pobres errantes albergues en casa. Cuando te pida ir una milla, ve con él 2. Las veces que sea necesario, tenemos que ayudar al prójimo, a nuestro hermano. Y la Biblia dice que hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a todos nosotros que estamos aquí en este lugar, en este edificio que se ha edificado para estar aquí alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cubrir al desnudo. La Biblia dice, cuando te pidan la capa, dale también la túnica, las veces que sea necesario. Ayudarlos, cubrirlos y no escondernos del hermano, no juzgarlo ni señalarlo. Aprendí que cuando nosotros hacemos esto, apuntamos al hermano o juzgamos al hermano, uno va para allá, pero 3 vienen para acá. Y esos 3 podrían ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no juzguemos. Nos enseñaba nuestro pastor, no andes en chismes. ¿Sí? Entonces, podemos entender que ayunar no es simplemente una práctica de abstinencia de alimento. Tiene que ir acompañado de una revisión de obediencia a Dios en todas aquellas cosas que Él nos mandó, y también una revisión de nuestro actuar en relación con nuestro prójimo. Quisiera que me pusieran en la pantalla Mateo 25, 35, 40. Dice la Biblia: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como huésped y te recogimos? ¿Y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te reconocimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando ayudamos a nuestros hermanos, cuando ayudamos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo a Dios. Y vamos a ser recompensados. Amén. Por ejemplo, ahorita está sucediendo en nuestro país que nuestros hermanos están siendo regresados a México, pero muchos no los quieren recibir. Cuando la Biblia dice que debemos nosotros esperar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Cuando nosotros hacemos, como dice el
vamos a ser recompensados. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos, que ayunemos sin dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando ayunamos como Dios desea, trae resultados en nuestra vida y hay rompimientos, hay un rompimiento. Entonces, Dios dice que serán luz o que seremos luz y Él nos protegerá de todo peligro. En el versículo 8 de Isaías 58 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación y tu sanidad se dejarán ver pronto, e irán con justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, la protección de Dios estará detrás de nosotros. La Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en Él confiaré y con Él estaré yo seguro. Con Él estaremos nosotros seguros. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Él será nuestra protección. Cuando esto ocurra en la vida de nosotros, despuntará la luz que anuncia la redención y la victoria que Dios promete en medio de las adversidades. En medio de las adversidades, Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y Él dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y siempre Dios nos levanta. Al que se cae, Dios lo levanta. Y al que se cae, nosotros lo levantamos. No lo dejamos tirado, lo levantamos con el amor que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, eso es lo que hace Dios cuando nosotros hacemos lo que Él dice en su palabra. Dios responderá cuando le busquemos. En el versículo 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a Él: heme aquí. Y dirá Él, o sea, Dios responderá: heme aquí, aquí estoy. Si quitares del medio de ti el yugo y el dedo amenazador o acusador y el hablar vanidad. Cuando nosotros quitamos todo esto, nosotros invocamos a Dios y Él nos va a responder: heme aquí, aquí estoy, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hacemos lo correcto, Dios nos escucha. Solo cuando ayunamos como Dios desea, habrá una respuesta inmediata y positiva a la oración. Solo cuando ayunamos como Dios desea, habrá una respuesta inmediata y positiva a la oración. Mire que el versículo hace hincapié en las cosas que no debemos hacer. Dice: si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, Dios empezará a cumplir sus promesas en nosotros. Dios empezará a cumplir el objetivo de ser que nosotros seamos luz a las naciones. En un tiempo andábamos en oscuridad, pero cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, ahora somos luz. Ahora los ojos de las personas están sobre nosotros. Muchas veces decimos: no pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en mí, porque yo puedo fallar, yo puedo caer, pon la mirada en Dios. Pero no, yo les puedo decir, decía el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, yo soy el ejemplo de ustedes. Y yo me gozo y me regocijo porque yo fui como el hijo pródigo. Y Dios cambió mi vida. Yo era un borracho. ¿Sí? Los que saben mi
cuando me veían que yo iba hacia mi casa, me decían, ahí viene el drogadicto, ahí viene el maleante. Esa es la palabra que decían allá en Chiapas, o allá por el sur. Ahí viene el maleante, ¿sí? Y se metían a sus casas. Se metían a sus casas. Tenían miedo de mí. Yo usaba el pelo largo. Y eso es lo que la gente me decía. Ahí viene el borracho, ahí viene el maleante. Y muchas veces corrí peligros andando en la calle, pero gracias a Dios que no me pasó nada. Y yo me preguntaba, pero Dios ya me dio la respuesta. ¿Por qué no morí cuando me golpearon? ¿Por qué no morí cuando caí a 1 centímetro de la banqueta? Y hoy me regocijo. Y le decía yo a los jóvenes que les daba la enseñanza el domingo anterior, les decía yo que el propósito de Dios era ese, que estuvieran con ellos enseñando la palabra de Dios, para ser un ejemplo de vida para ellos. Ese era el propósito del cual Dios me cuidó y me preservó la vida. Y decía yo, ¿por qué no morí? ¿Por qué no morí? ¿O por qué no me dio un infarto cuando 3 meses me sentí mal del corazón y no me dio ningún infarto? 3 meses con ese problema, hasta que fui con el doctor, con el especialista, y me dijeron que iba a ser operado, y se quedaban sorprendidos porque tenía 3 meses con ese problema y no me dio ningún infarto, y mi corazón estaba limpio. ¿Sí? El problema era que tenía unas arterias tapadas, obstruidas, y me decía que es un milagro eso. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no morí? Y ahora lo entiendo. Es para estar con ustedes aquí en este momento, ¿sí? Compartiendo la palabra con ustedes. Ese es el propósito de Dios. Cuando hacemos lo correcto, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Entonces, Dios empezará a cumplir el objetivo, el de ser luz en las naciones. Y si dieres el pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, en la oscuridad nacerá la luz de Dios, y tu oscuridad será como el mediodía. No habrá tinieblas en nuestras vidas cuando hagamos lo correcto. Dice, ya no andarás en tinieblas y sin dirección. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo. Él dijo, Él es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces hemos decidido seguir ese camino. Entonces Él es nuestra luz. Y así mismo Él nos recomienda, ustedes son la luz del mundo. No se pueden esconder. Son la luz del mundo. Son la luz que debe alumbrar a su prójimo, para que no anden en tinieblas como yo anduve algún tiempo en tinieblas. Entonces, condicionando siempre su forma de ayunar, Dios le dice que comenzará a hacer luz delante de todas las naciones. Dios proveerá dirección, satisfacción, fuerza y fertilidad. En otras palabras, bendiciones en abundancia. Y sigue diciendo el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos, esto es bien importante, dice, y los tuyos, nuestra generación, nuestros hijos, nuestras familias que están cerca, dice, y los tuyos edificarán las ruinas
Los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, nuestras generaciones. Y estamos enseñando nosotros, vemos nosotros allá atrás, hay una generación. Aquí al lado hay otra generación y allá abajo tenemos otra generación. Ellos serán llamados reparadores de portillos. Ellos construirán y lo podemos aplicar nosotros espiritualmente y lo podemos aplicar literalmente, como gusta usted aplicar la palabra. Pero en lo espiritual, ellos serán los restauradores de familias, ellos serán los restauradores de personas, los van a restaurar espiritualmente. Nosotros, o al menos yo, ya tengo mis añitos, ¿sí? Pero estamos enseñando a esa generación que se va a levantar con poder. Dice la Biblia que la gloria postrera será mejor que la primera. Y hoy es el tiempo y hoy es la ocasión para nuestra generación. Hoy es el tiempo y hoy es la ocasión para nuestra generación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo correcto, como dice la Escritura, que tenemos nosotros que hacer lo correcto. Entonces, les decía el tema, el ayuno trae rompimientos. Y algunos de los beneficios de ayunar, el ayuno trae un rompimiento y rompe el espíritu de demora. El espíritu de demora. A veces las oraciones o nuestras peticiones no son contestadas, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? Donde quiera que nosotros nos movemos, nosotros estamos en el reino de Dios. Y aquí es una atmósfera celestial, estamos en el reino de Dios. Sí, y las regiones celestes, en los aires, hemos aprendido de nuestro pastor que en los aires se mueve todo espíritu de maldad. Contra ellos es nuestra lucha. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos preparamos espiritualmente, entonces Dios nos da una autoridad y en el nombre de Jesucristo se sujeta todo principado y toda potestad. Entonces, cuando nosotros utilizamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta viene inmediatamente. O sea que el ayuno rompe todo eso, la demora, y Dios contesta su oración y su petición. También mueve montañas. Las montañas son obstáculos que encontramos en nuestro diario caminar con Dios. Marcos 11, 22 y 23 nos enseñan lo que Jesús les dijo a sus discípulos: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Todo lo que nosotros digamos, si no dudamos dentro de nuestro corazón, nos será hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero tener fe. Cualquier problema, cualquier necesidad, podemos nosotros echar por fuera. Decirle al problema, quítate de aquí en el nombre de Jesucristo. Eso es la autoridad que nos da Dios. Cuando hacemos lo correcto, cuando ayunamos y hacemos lo correcto. El ayuno nos hace más sensibles para oír la voz de Dios. Nos da un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón dócil, que desatará bendiciones. Dios enseña al pueblo y a nosotros
cómo debe de ser nuestro ayuno delante de Él. El llamado es revisar cómo estamos nosotros ayunando, cómo estamos caminando delante de Dios. Examinémonos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. El llamado es ese, revisar cómo estamos ayunando. La Biblia dice, procura presentarte ante Dios aprobado, como único de Dios, de que no tiene de qué avergonzarse, que nadie nos pueda juzgar. Dice, procura presentarte ante Dios aprobado, que Dios apruebe lo que estamos haciendo. ¿Es nuestro ayuno externo o interno? O son las dos cosas. Dios demanda obediencia en todo, y la respuesta es con Dios. La respuesta es con Dios. Meditemos en esta palabra, en el ayuno que Dios quiere, ayudar al necesitado. Examinemos nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios.